¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un politólogo, un hombre que ha sido diputado local, diputado federal por su natal Jalisco. Ha sido también coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y ha sido igualmente senador de la República, como lo es ahora, donde coordina a la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Se trata de Clemente Castañeda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, René. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Muy bien, pues empecemos por lo más reciente. Ha habido cuando menos varios dirigentes, legisladores, senadores, diría incluso, de Movimiento Ciudadano que rechazan la posibilidad de ir en alianza con Acción Nacional, al menos en elecciones estatales, y sin embargo, el dirigente de ese partido, Jorge Romero, insiste en que están explorando la posibilidad. ¿Qué hay? René, nosotros desde el 2021, por cierto, siendo yo dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, tomamos la decisión de participar solos en los procesos electorales. Y en ese tiempo nos dijeron, eso es un suicidio, eso no va a funcionar, se van a marginar de los dos grandes bloques de partidos que hay en este país. Por un lado, el oficialismo, ¿no? El hoy oficialismo, por otro lado, los partidos de siempre. Y nosotros decidimos hacer esa apuesta en el 2021, misma que ratificamos en el 2024. Y los resultados son completamente satisfactorios, diría yo, para la apuesta que ya hizo Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si hay una vacante para una alternativa, que ese es un tema que nosotros subrayamos siempre que hablamos de este asunto. Porque no se tratan las alianzas simplemente de agregar emblemas, de agregar, en este caso, partidos o agregar actores. En todo caso, cualquier alianza debería tener como propósito plantearse, presentar una alternativa. Pero nosotros hemos dicho, repito, desde el 21 y ratificado en el 24, que la apuesta más inteligente en este momento es la de participar solos en los procesos electorales. He dicho también, René, con mucha responsabilidad, que lo que no puede hacer ninguna fuerza política, entiéndase Movimiento Ciudadano, que ha venido creciendo exponencialmente, es cerrarse a dialogar con las distintas opciones que hay. Porque como bien lo diría nuestro querido Dante Delgado, pues la política no es, va siendo y es cambiante permanentemente. Pero en este momento en particular, nosotros no tenemos ningún cambio de planes ni de señales. Seguimos pensando, de cara al próximo proceso electoral, que lo que más le conviene a Movimiento Ciudadano es ir solos. ¿Por qué? Porque hemos demostrado en muchos municipios y en muchos estados que sí es posible ganarle al oficialismo y ganarle también a los partidos de siempre. No me estás diciendo con el PAN ni a la esquina, como decían con el PRI, me estás diciendo, dejo la puerta emparejada, hoy no hay alianza. No me toca a mí ni abrir ni cerrar la puerta, pero por supuesto que si en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano me preguntan la opinión, yo sería de dejar la puerta entreabierta. Desde luego, me parece que es lo responsable en términos políticos. Pero déjame decir algo sobre la potencial alianza con el PRI, porque hoy el PRI está muy insistente, incluso, bueno, pues nos han convocado a un gran frente, a las distintas oposiciones, para pelear los próximos procesos electorales. No hay estratega político que en su sano juicio te diga que una alianza con el PRI es redituable en términos electorales. Los negativos que hoy tiene el PRI, lo digo con respeto para el priismo de a de veras, ¿no? Los negativos que hoy tiene el PRI es prácticamente correr un maratón con polainas, si no es que con una losa encima. El caso del PAN es diametralmente distinto, porque el PAN es un partido, digamos, mucho más heterogéneo, que se comporta electoralmente de manera distinta a lo largo y ancho del país. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, dejemos entreabierto esa puerta. Sin embargo, al día de hoy, René, nosotros seguimos manteniendo la misma posición que establecimos en el 2021. La propia presidenta de la República se refirió a esa posibilidad de la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, incluso ya tildándola de MACPAN. Si te parece, vemos un pasaje de lo que tú le respondiste a ella, la podemos ver ahí.
Me han preguntado algunos sobre las declaraciones que hizo la Presidenta de la República sobre una eventual alianza entre Movimiento Ciudadano y el PAN en estos días. Yo lo primero que tendría que decir es, si la Presidenta de la República no ha entendido que ella no le dicta la agenda a Movimiento Ciudadano, me parece que no nos conoce. En Movimiento Ciudadano tomamos una decisión desde el 2021 y hemos desde entonces participado solos en los distintos procesos electorales. Fruto de ello es el crecimiento exponencial que ha tenido Movimiento Ciudadano. Ahí está todo dicho, no extendí más lo que señalas. Tú dices que es una maniobra distractora de la Presidenta de la República, pero en el fondo pareciera ser que no le gustaría que se diera esa alianza. ¿Tú ves el afán de reventar la posibilidad de un acercamiento? A ver, ¿qué he visto yo que es prácticamente un patrón del comportamiento político del régimen actual? Porque lo hizo el presidente López Obrador en su momento y ahora lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Tratar de adelantar los tiempos políticos, particularmente los tiempos electorales, para no hablar de lo verdaderamente importante, es decir, de los problemas que tiene el país y cómo construimos alternativas de solución. En el sexenio pasado, cada vez que había un escándalo de cualquier tipo, siempre salía el presidente López Obrador a descalificar a las oposiciones y a decir que se estaban juntando todos y que lo querían confrontar y, en fin, ¿no? Una serie de descalificaciones permanentes. Y apuntalaba de manera muy insistente la conformación de un frente opositor. Sí. Hace lo mismo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Está hablando y adelantando tiempos de carácter político electoral para tratar de distraer la atención. Y por supuesto que yo creo que ellos observan con mucha puntualidad las distintas combinaciones que podrían ser perjudiciales. Ellos saben, más allá de la alianza, ellos saben, porque así lo demostraron las elecciones tanto de Veracruz como de Durango, que tuvimos este mismo año, que el crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano amenaza, por supuesto, la hegemonía que ellos habían construido o que han construido en muchos estados y en muchos municipios. Saben exactamente cuál es el potencial electoral que tiene cada organización política y saben también que Movimiento Ciudadano hoy por hoy es la fuerza política que tiene mayor potencial de crecimiento. Desde luego que nos están observando por el retrovisor, permíteme la expresión, porque saben que cada vez vamos más rápido, que cada vez nos vamos acercando más y cualquier elemento que sirva para desprestigiarnos, para obstaculizar nuestro crecimiento, para desviar nuestra atención, lo van a utilizar. Pero lo mismo que hicimos en el sexenio pasado, René, nosotros concentrados en lo que creemos que es importante, que es la construcción de una alternativa política distinta. En resumen, tú me dices, tomamos una decisión en el 21 de ir solos, la ratificamos en el 24, la vamos a sostener, pero no nos cerramos a dialogar con otras fuerzas, en este caso en particular con el PAN. ¿Esa es la postura que tiene hoy Movimiento? Con un asunto adicional que me parece de lo más relevante, René. Dialogar en este momento con cualquier organización política sin saber en qué va a terminar la reforma electoral es perder el tiempo. Vamos a abordar el tema de la reforma electoral en el segundo tramo del programa. Lo que me llama la atención es por qué, si una alianza, un acercamiento exige cierta discreción, quien lo está haciendo público es un interesado, como sería el dirigente del PAN, Jorge Romero, quien lo ha puesto en la escena pública. ¿Qué le dices a Jorge Romero? Ahí está tu cámara. Agradecemos mucho el interés que hay. Por supuesto que hay respeto al panismo, a su dirigencia, y que ya llegará el momento de abrir algún tipo de conversación si así lo decide la dirigencia nacional. Muy bien. Vamos al tema que tú ya planteabas. Tú señalas que es un error táctico y estratégico hablar hoy de alianzas cuando no está ni siquiera el resultado de la reforma electoral. Rescato me parece que es el 24 de septiembre, lo que dijiste al respecto, ahí lo tenemos.
lo digo categóricamente, sería un error táctico, estratégico, empezar a hablar de posibles alianzas cuando todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de la reforma electoral. Yo creo que ese es el tiempo más importante para poder hablar eventualmente de cualquier tipo de ajuste político entre los distintos partidos políticos, de tal suerte que no tiene ningún sentido para nosotros adelantar tiempos. Tú dices aquí es perder el tiempo hablar de eso ahorita, allá dices no tiene caso adelantar los tiempos. Primero, ¿qué piensas de esa reforma? Desde que salieron con el planteamiento de la posibilidad de una reforma electoral, lo primero que a mí me llamó la atención, a mí ya muchas y muchos, es una reforma que proviene desde el poder. No tiene otro objetivo que mantener el poder a toda costa. No es una reforma que se esté concibiendo por sus orígenes y por muchos de los planteamientos que se han esbozado como una reforma para hacer más democrático el sistema político. No es una reforma que se esté pensando para hacerlo más representativo, más abierto, para contener la influencia del crimen organizado o del dinero mal habido. No, están pensando fundamentalmente en aquellos ajustes que le permiten al régimen mantenerse y eventualmente perpetuarse. Por eso me parece que uno de los temas que seguramente abordará esa reforma electoral son las coaliciones y quizá algunos candados para establecer coaliciones. Ya ha habido muchos intentos en el pasado y hay muchos ejemplos de las distintas legislaciones electorales que lo que intentan es justamente boicotear e impedir la confluencia de distintas fuerzas políticas. Sobre todo, repito, cuando se plantea una reforma electoral cuyo objetivo es mantener el poder. Que eso es lo que está haciendo esta reforma electoral o, digamos, lo que se ha dejado ver en este proceso. Tan es así que prácticamente los partidos políticos, que son los actores de la arena electoral, han sido excluidos de todo este ejercicio de supuestos foros para que expresen sus puntos de vista. La propia presidenta lo dijo con todas sus letras, no nos lo mandó decir, ya no deciden los partidos políticos, va a decidir la gente, lo que crea que eso signifique. De tal suerte que a mí me da la impresión de que este proceso de reforma electoral va a seguir prácticamente el mismo patrón de la mal llamada reforma judicial. Es decir, hay en todo el país foros, una discusión más o menos controlada de cuáles son aquellas ideas que pudieran plasmarse en una reforma electoral para eventualmente tomar la decisión no de consenso, no lo que sea mejor para el país, sino lo que sea mejor para quien detenta el poder. Por eso es que me parece, volviendo a mi posición, que por supuesto la reitero, una pérdida de tiempo, un error táctico y estratégico en este momento hablar de una reforma electoral, de una coalición, cuando no sabemos cuáles son las reglas electorales que, por supuesto, constriñen, limitan el comportamiento de los jugadores que somos los partidos políticos. A ver, estás haciendo muchísimas afirmaciones. La primera, tú dices este proceso de modificaciones de la legislación electoral no es para reformar el poder, es para asegurar el poder. De acuerdo, así es, estoy convencido de ello. Todo lo que se plantea, muchas de las cosas que se plantean van, digamos, a temas que son interés fundamental de los partidos políticos. Menciono dos de ellos. La representación proporcional, que por cierto hay que decirle al auditorio, estoy seguro que muchas y muchos lo comparten, que este país sería inexplicable sin la presencia de las distintas oposiciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Parte de lo que plantea esta reforma, y aparentemente no deja de ser una especulación, pero no se necesita tener bola de cristal, es la disminución y eventualmente la pretensión de eliminar o disminuir cuando menos el pluralismo político. Eso lo han dicho propios y extraños. Y el otro tema que tiene que ver con el financiamiento público. Es decir, hay un embate, muchas veces diría yo, con razones suficientes para acreditar que la democracia mexicana es muy costosa.
Sí, nada más que quienes hacen ese planteamiento pues resultaron ser el partido más caro, me atrevería a decir, del mundo, porque las cantidades de recursos públicos que ha recibido Morena en los últimos 10 años, desde que es partido político, es francamente escandalosa, casi 10,000 millones de pesos. ¿Estarías contra la reducción de las prerrogativas partidistas? De ninguna forma. Yo estaría en pro del piso parejo en términos de financiamiento, porque también es un absurdo que Morena vaya a la competencia electoral teniendo un financiamiento público escandaloso y el resto de las fuerzas políticas en menores condiciones. Claro que hay que revisar el tema del financiamiento, pero hay que hacer la cancha mucho más pareja, más equitativa, que en este momento no lo es. ¿No te parece cara la democracia? Yo digo que la democracia mexicana es cara por querida y cara por costosa. No, es cara porque el producto es malo y las cantidades de dinero que se invierten en la democracia mexicana no reditúan en el bienestar de la sociedad. Pues por supuesto que cualquiera diría, estamos metiendo dinero bueno a resultados que son no necesariamente alentadores. Y yo estoy desde luego convencido, además ha sido un planteamiento que ha hecho Movimiento Ciudadano, que tenemos que ir a la reducción o eventualmente la eliminación del financiamiento público, porque incluso se ha planteado ese tema. No nos vamos a oponer, pero lo que sí no vamos a permitir nosotros es que lo que quieran hacer en aras de supuestamente resolver el problema de lo costoso que es la democracia mexicana, dejar a los partidos políticos prácticamente indefensos en un régimen que tiene hoy todo el control político y todo el control del poder económico. Ahora, en tu primera reacción al inserto que metí de ti mismo, dices tú que en los foros no están incluidos los partidos y que ya ha dicho la presidenta que esta vez es la gente la que debe de determinar por dónde debe de correr la reforma. Lo cierto, y para mí es cierto, de algún modo una falacia, antes, al menos en la reforma electoral del 14, quien convocó fue el poder. Es decir, cosa que no fue la oposición. El Pacto por México fue a raíz de una convocatoria del gobierno que estaba por entrar al poder, que era el de Enrique Peña Nieto. Y se fortaleció la partidocracia, no se fortaleció la democracia. ¿Y por qué no van a los foros? Tú ya has dicho que no van a participar en esos foros, que harán los propios, pero hay un foro, ¿no le están dejando la cancha abierta al oficialismo? Me da pie justamente para responder en perspectiva histórica. La única fuerza política que no participó en el Pacto por México fue Movimiento Ciudadano. Nosotros no aceptamos a ir a una convocatoria y a convalidar un arreglo de cúpulas partidistas. Y no estamos diciendo, eso es muy importante, que la eventual reforma electoral que necesite este país deba de ser exclusiva de los partidos. No, lo que estamos diciendo es que hay o podría haber un ejercicio de simulación. Y eso es lo que nosotros estamos viendo con mucho recelo. Ya habrá oportunidad, y eso es lo que ha planteado nuestra dirigencia nacional, de presentar nosotros nuestra visión y nuestra reforma electoral en particular para discutirla en igualdad de condiciones con quien sea. Pero en este momento, entrar a un proceso que lo único que hace es legitimar un ejercicio del gobierno, nos parece que no tendría ningún sentido. Ahí no estamos nosotros dispuestos a convalidar ningún ejercicio. Aquí sí estamos dispuestos a confrontar ideas y la visión de lo que tiene que ser la democracia mexicana con quien detenta el poder en este momento, pero también con los otros grupos organizados de la sociedad civil o las distintas fuerzas políticas. Vamos a seguir conversando, pero si te parece, déjame ir a un corte y regresamos. Regresamos. Estamos con Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Estábamos hablando de la reforma electoral. Dices tú que en su momento Movimiento Ciudadano presentará su propia reforma electoral con el propósito de confrontarla en igualdad de condiciones a la que eventualmente presente el oficialismo. Primero, ¿cuáles son los ejes de la reforma de ustedes?
Digo, estamos justo en ese proceso de trabajo, pero nosotros diríamos una reforma que no atienda al problema del dinero ilícito en las campañas, es una reforma que no tiene sentido. Una reforma que no atienda la violencia que desatan las propias campañas electorales y que son víctimas, sí, miles de personas en este país, pero particularmente las candidatas y los candidatos, es una reforma que no tendría mucha pertinencia. Esos son dos temas que a nosotros desde luego nos preocupan. Pero hay otros temas que deberían estar en cualquier reforma político-electoral. Primero, nosotros somos de la idea de hacer mucho más representativo el sistema político mexicano, el sistema electoral particularmente. Simplemente para poner algunos ejemplos, Movimiento Ciudadano tuvo en el pasado proceso electoral, en el 2024, aproximadamente 11% de la votación, 12% de la votación, entre votación válida y votación efectiva. Varían ahí un poco los porcentajes. Pero nuestra representación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no llega al 5%. Mientras que tenemos partidos políticos, como el caso de Morena, que está sobrerepresentado, que con el 40% de la votación tienen más del 50% de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Si no se corrigen esas distorsiones de la representación, pues es una reforma política que no tiene tampoco un alcance importante. Por supuesto que hay que, entre otras cosas, revisar la manera en la que se están haciendo las campañas y el dispendio de dinero público que todas y todos los mexicanos atestiguan cada que hay una campaña electoral. Ya no se diga las campañas anticipadas de las que hizo gala el régimen actual. Todos vimos cómo durante el 2024, más allá de los tiempos oficiales para hacer campaña, pues Morena y sus aliados se metieron en una pre-campaña electoral que a todas luces violentaba la propia normatividad. ¿Qué diría en resumidas cuentas? Que hay que hacerla más representativa, hay que hacerla más democrática, hay que hacerla más limpia y más transparente. En función de todas estas ideas es que nosotros haremos nuestro propio planteamiento con algunos temas que incluso ya se han esbozado. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, desde luego, que hay que revisar el tema de la segunda vuelta electoral, pero también hay que revisar la edad para votar, como ha sucedido en muchos otros países. ¿Por qué no pensar, si es un país que pretende incluir a las juventudes, en que la edad para votar baje a los 16 años y no a los 18, por ejemplo? Ya. Ahora, ¿no bajarías en el Senado justamente a los senadores de minoría, que es un invento para regalar posiciones a los partidos? Quizá no a los senadores de minoría, más pensando en los de representación proporcional. Pero los senadores plurinominales en un pacto republicano, como que es... Yo siempre critiqué esa reforma, paradójicamente hoy soy beneficiario de la misma. Yo he sido senador 2 veces, como tú mismo lo has dicho, la primera senador de mayoría por mi estado, Jalisco, la segunda de representación proporcional. Me parece que es un tema que podría discutirse siempre y cuando no se ponga en entredicho la proporcionalidad. Es decir, de alguna manera el sistema de representación proporcional, como es el caso mexicano, compensa los desajustes que tiene el propio sistema mayoritario para hacerlo más representativo. En el sistema mayoritario, como decimos los politólogos, el ganador se lo lleva todo y no hay, digamos, una representación, o hay una parte de esa votación que se queda sin representación. Tendríamos que resolver de alguna forma esa asimetría en la propia representación para que la Cámara representara con mucha más nitidez la expresión de las urnas. Pensando en la Cámara de Senadores y pensando en la Cámara de Diputados, que aunque tienen naturaleza distinta, me parece que el tema de la representación, de la representatividad, sí tiene que estar en una reforma. Ahora, has llegado a señalar que si Morena contara con los votos para sacar adelante la reforma electoral, no lo hubiera llevado probablemente hasta el periodo ordinario de febrero, sino que la habría presentado ya en este primer periodo ordinario. Es decir, ¿tú crees que no tiene asegurados los votos? Yo estoy plenamente convencido
que Morena tiene hoy un lío con sus aliados, porque los aliados tienen posiciones distintas en torno a lo que les conviene a ellos y lo que les conviene al partido mayoritario. Y sostengo que si tuvieran en este momento las condiciones parlamentarias, el número de votos suficiente para hacer las reformas necesarias, ellos hubieran ido adelante con esta reforma. Afortunadamente no los tienen y afortunadamente hay una oportunidad para abrir una discusión donde los distintos actores, sectores puedan participar y dar su punto de vista. ¿Tú ves que la reforma electoral, lo que han dejado saber de ella, de algún modo puede vulnerar la propia alianza de Morena con los partidos Verde y del Trabajo? Ya tuvimos un aviso de ello, es decir, la propia reforma al nepotismo, a la prohibición del nepotismo y a la no reelección fue una muestra de que los aliados tienen una visión distinta en muchos de estos temas. Producto de ello es que la reforma para evitar el nepotismo no se aplicará en el 2027, sino en el 2030. ¿Por qué? Porque había una resistencia de algunos de sus partidos aliados. Y eso los obligó a modificar una posición. Y me parece que hoy hay mucho de ello en la reforma electoral. Si los partidos, sus aliados, aceptan, digamos, sin ninguna condición, lo que ha dejado esbozar el régimen como reforma electoral, pues estarán dando un balazo en el pie, como se dice coloquialmente, porque de lo que se trata es de desaparecer, esas son mis palabras, ¿no?, el pluralismo político o cuando menos disminuirlo. Y ellos son parte de este mosaico. Pero a ver, hay una contradicción en lo que me estás diciendo. En el primer tramo del programa me decías que este proceso de modificación no es para reformar el poder, sino para asegurar el poder. Pero ahora me dices, se podrían pegar un tiro en el pie si modifican los términos de las coaliciones o las alianzas. Sí, desde luego que lo que va a ocurrir es, o lo que podría ocurrir, es que lo que más le convenga al régimen es, a final de cuentas, lo que va a avanzar. Estoy hablando desde la posición de los distintos partidos políticos y los asegúnes que me imagino todos tenemos sobre una reforma que lo que pretende es terminar empoderando a un solo partido en demérito de la pluralidad. ¿Tú crees, por consecuencia, que entonces Morena estaría tentado con la idea de ya no cargar con las rémoras que le pueden significar el Verde y el PT? Yo creo que ellos están evaluando permanentemente los resultados de esa alianza y que con una reforma electoral, pues a lo mejor podrían deshacerse o disminuir la fuerza política que hoy, hay que reconocerlo, tienen sus aliados porque ellos mismos han sido parte de esa distribución del poder. Quizá, como se podría decir, con esta reforma política, pues matarían varios pájaros de un tiro. ¿De qué se trataría una reforma política que viene desde el poder? Pues dejar muy bien parado en extraordinarias condiciones a el partido mayoritario, es decir, al partido del régimen. Sin necesidad de contar con satélites. Pues si son incómodos o si han sido incómodos en ciertos procesos de construcción política, pues mejor deshagámonos de ellos de una vez o vayámoslos minimizando. Creo que eso podría ocurrir en un tipo de reforma electoral. Pero para que ello ocurra, paradójicamente, no es una contradicción, tendrían que contar con ellos mismos. Sí. Dicho de otra manera, René, vamos a ver de qué está hecho en este momento el poder y hasta dónde alcanza a doblar a sus propios aliados. Ojalá que haya una, digamos, resistencia sensata y democrática de todos los actores involucrados. Hablo de quienes estamos en las oposiciones, pero también de quienes son aliados del régimen. Ahora, ¿y está en condiciones actuales el gobierno con el asunto de su coordinador parlamentario en el Senado, Adán Augusto López, y con el problema del contrabando de gasolina que involucra a un instituto armado como lo es la Marina?
está en condiciones de sacar ese otro proyecto político, la reforma electoral? Es una muy buena pregunta. Yo lo que alcanzo a ver es que el margen de maniobra que tienen los coordinadores parlamentarios del oficialismo, concretamente en el Senado de la República, cada vez es más reducido. Y por supuesto, esa capacidad de operación política se ha visto mermada por todo lo que hay alrededor. Por cierto, ¿no?, muchas de estas cosas, digo yo, provienen del propio gobierno federal. Es decir, toda esta serie de observaciones, escándalos, filtraciones alrededor del coordinador parlamentario de Morena en el Senado están orquestados desde el gobierno federal. Basta con echarle un ojo a los documentos que han estado a la luz y que han estado en los medios de comunicación. ¿De dónde provino el señalamiento de la barredora y todo lo que hubo ahí alrededor? Del propio gobierno. ¿De dónde provienen las observaciones o los detalles que tienen las carpetas de investigación que señalan altos funcionarios? Del gobierno. ¿De dónde provienen las declaraciones tanto de interés o la declaración fiscal de uno de los senadores? Pues del propio gobierno. ¿Qué hay al interior? Yo me imagino, o lo que es evidente, ¿no?, más allá de mi imaginación, es evidente que hay en el gobierno federal una lucha intestina, una lucha política. Déjame traer a colación un pasaje de lo que dijiste el 18 de diciembre en relación con estas lances de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Lo vemos ahí. Cuando menos creo que la presidenta ha dejado entrever que no habrá oídos sordos a las demandas de justicia y que ha hecho un esfuerzo por cuidar el equilibrio político, pero no ha negado que en todo este asunto, me refiero al asunto de Tabasco, pero también al asunto de la Marina, hay presuntos actos de corrupción que se tienen que castigar. No veo a la presidenta negando las acusaciones, no la veo minimizando los asuntos, al contrario, lo que veo es cierta disposición a que se haga justicia y a que las investigaciones avancen, y eso hay que reconocerlo. Rematas diciendo que la voluntad presidencial para traer a hacer pública la corrupción derivada sea del nombramiento del líder de un cártel criminal como lo es la barredora o por el contrabando es digno de reconocerse. Lo que te hablaría de una decisión frontal de confrontar a quien sea necesario. Es decir, ¿no se contradice eso con una pugna al interior? Yo creo que son dos cosas distintas. Para empezar, yo debería aclarar, esa participación, esa declaración, tiene 2 semanas. 18 de septiembre. Exactamente. Es decir, ha corrido mucha tinta desde entonces. Me parece que las cosas de ese momento a la fecha han venido escalando. Es decir, cuando yo hice esa declaración, acababa de escuchar en la mañanera la voluntad de la presidenta, que cuando todo mundo pensaba que a lo mejor podría negar que existieran esos escándalos, ella dijo no, efectivamente, y ha sido la Marina misma quienes han pedido la investigación y vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias. Pero después de esto, después de esta declaración mía o de la presidenta, vinieron muchas filtraciones que lo que hicieron fue enrarecer el ambiente, de tal suerte que lo que estoy diciendo no es contradictorio. Yo veo en la presidenta a una mujer que lo que más le conviene es que haya justicia. Y ella sabe que para que haya justicia tendrá que tocar las altas esferas del poder. ¿Cuál es el gran reto? Que no se le rompe el equilibrio político interno, que por supuesto la tiene condicionada. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas? Que me parece que el desgaste de algunas de estas figuras que no son precisamente leales políticamente a la presidenta, pues le está dando ella margen de maniobra político. A ver, pero ahí pareciera ser ella estar en medio de 2 presiones. Por un lado hay la presión del vecino del norte que exige no solo atacar al crimen, sino también a sus asociados políticos.
Y internamente está la presión de los López Obradoristas, que no quieren que se vaya a tocar ni el legado ni a los delegados de López Obradorismo. ¿Ahí es donde tú ves ese difícil equilibrio? Bueno, por supuesto que sí, ¿no? No estaba poniendo el elemento de la relación con el vecino país del norte, que desde luego cuenta más quizá de lo que se alcanza a reconocer en público. Desde luego que yo lo que veo es una presión permanente del vecino del norte para que la justicia mexicana avance en muchos casos. Pero por otro lado, digamos, en el juego interno, sí veo, por supuesto, un reacomodo de esas piezas donde la presidenta de la República tendrá que sortear de la mejor manera este proceso de ajuste que a mí me parece en este momento, al día de hoy, por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, inevitable. Es decir, la baraja con la que entró a jugar la presidenta de la República hace un año, cuando estamos a punto de cumplir un año de su mandato, va a cambiar en el próximo tramo. Eso es lo que yo alcanzo a ver, porque es muy de llamar la atención la manera en la que el propio gobierno federal ha dejado correr muchas de las filtraciones, ataques, señalamientos contra los distintos liderazgos del partido en el gobierno. Una pregunta muy breve, te ruego que la respondas con la mayor brevedad posible. ¿Es Adán Augusto López un interlocutor válido para la oposición en el Senado? En el Senado no hay diálogo político en el sentido amplio del término. Es decir, lo que ha sucedido en el Senado de la República es que ha habido un monólogo del poder. ¿Por qué? Porque al tener, digamos, una posición mayoritaria, supermayoritaria, tan cómoda, esto hace que las distintas oposiciones no tengamos un diálogo fluido y permanente para construir políticamente. Por lo tanto, sirven de muy poco los interlocutores cuando no hay disposición al diálogo. Cuando no hay diálogo. Y para cerrar la entrevista, Movimiento Ciudadano se ha cuidado de no caer en el juego de la oposición de calificar de narcogobierno a la administración federal e incluso al propio movimiento que la respalda. ¿Cómo defines la postura de Movimiento Ciudadano ante estos dos menudos problemas? Lo voy a decir coloquialmente, René. Cuando tú estás viendo que el adversario está enredado, no lo distraigas. Y eso es lo que está ocurriendo con el gobierno federal, con el régimen que hoy gobierna este país. Hay una lucha intestina, están ajustando sus cuentas internas y ese es problema de ellos. Y remato diciendo, nosotros vamos a hacer valer siempre principios como la presunción de inocencia. No vamos a juzgar a nadie por anticipado, pero vamos a exigir hasta sus últimas consecuencias que si hay presuntos actos de corrupción, se castigue, caiga quien caiga, se castigue a los responsables. Pero no vamos a hacer de eso nuestra bandera política. Vamos a actuar con absoluta responsabilidad. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo la disposición. Gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.